A ver, la primera pregunta es, bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum ha mostrado públicamente su apoyo al presidente Castillo y hasta pidió a Naciones Unidas que intervenga en el caso. Esto ha puesto la situación en el ojo internacional. ¿Qué representa para ustedes este respaldo externo y cómo lo reciben en medio de la presión que sienten dentro del Perú? Bueno, es totalmente satisfactorio conocer que una presidenta de Latinoamérica, de un país en donde la democracia está conduciendo un gobierno con resultados muy positivos, con respeto a los derechos humanos, con una distribución adecuada de sus propias riquezas y con un reconocimiento a las diferentes culturas que conviven en México, se haya puesto de manifiesto a favor de nuestro presidente Pedro Castillo, pidiendo que en el Perú también se restituya la democracia y el Estado de Derecho. Sin lugar a dudas es una voz potente en Latinoamérica que nos permite analizar cómo en otros países, a excepción de del nuestro, la democracia hace que se respete la voluntad popular, el voto de la mayoría de gente y la elección democrática y constitucional, que en el caso del compañero Pedro Castillo ha sido interrumpido de manera de facto, arbitraria e inconstitucional para dar paso a este gobierno que tenemos, un gobierno manchado de sangre con casi 70 hermanos y hermanas víctimas del abuso de poder y con una ola de corrupción que compromete a la presidenta, a su familia, a los altos mandos militares, a los grupos de mayoría fujimorista y de derecha en el Parlamento Nacional y que definitivamente ha concitado el 100% de rechazo popular en el Perú. Ya quisiera este gobierno y este Congreso tener el reconocimiento y la popularidad que tiene la hermana Claudia Sheinbaum, presidenta del hermano país de México. Ahora, precisamente, en el Congreso algunas bancadas no solo rechazaron las declaraciones de Sheinbaum, sino que impulsan declarar a una persona no grata, acusándola de intromisión. ¿Considera que esta reacción refleja miedo a la presión internacional o más bien es una muestra de soberanía política de parte de las autoridades peruanas? Lo que menos ha manifestado este Congreso es respeto a la soberanía o es defensa de la soberanía de nuestro país. Nuestras riquezas naturales siguen en manos privadas, nuestra soberanía territorial sigue en manos extranjeras y nacionales que no se preocupan por el bienestar de las mayorías de la población. Lo que está haciendo este Congreso es traducir el sello de clase de la gran burguesía, de la oligarquía nacional, en contra de una presidenta que ha marcado la agenda política en Latinoamérica. Yo no creo que a Claudia Sheinbaum le incomode o le quite el sueño que un Congreso como el que tenemos en el Perú la declare persona no grata o lo que fuera. Creo que la voz que suena en medio de todo este panorama político internacional es la voz de la gente que tiene garantía de honestidad y transparencia. Y en eso ni forma de comparación de una presidenta que ha sucedido a un presidente reconocido internacionalmente y que está haciendo lo propio con un Congreso que tenemos ahora plagado de organizaciones criminales, plagado de mafias políticas y empresariales y que a todas luces está estructurado para satisfacer los intereses de los grandes grupos económicos en desmedro de las clases populares que, como hemos visto, no solamente sufren brechas de desigualdad, de pobreza, de extrema pobreza, de carencia de servicios básicos, de oportunidades, pero transversalizada por una inseguridad ciudadana que es producto de la corrupción del gobierno de Dina Boluarte, producto de la complicidad de la mayoría congresal de derecha y fujicerronista y producto de una estrategia pésima a la hora de aplicar un sistema de justicia que, como hemos visto, se ha convertido en el brazo político de la corrupción política en el Perú. Correcto. Y ahora, el enfriamiento diplomático con México ya se ha vivido antes con el presidente López Obrador. Ahora con Sheinbaum la tensión parece repetirse. ¿Hasta qué punto cree usted que este enfrentamiento puede dañar la relación entre Perú y México? ¿Y quién se perjudicaría más, el pueblo peruano, el mexicano o las élites políticas? En una ruptura de relaciones políticas, ambos países pierden porque el propósito de establecer relaciones políticas bilaterales es intercambiar no solamente los beneficios económicos de la producción económica de cada país, sino de fortalecer una corriente latinoamericana para hacer frente a los embates, por ejemplo, de los tratados, de los contratos ley o de las políticas internacionales que son las que operan en contra de los intereses de nuestro pueblo. En realidad, tenemos que entender que quien está promoviendo la ruptura de relaciones políticas entre Perú y México es este gobierno y este Congreso peruano.
México no creo que tenga la más mínima intención de romper relaciones políticas con el Perú, porque no estamos pensando en los gobernantes, pensamos en los pueblos que somos hermanos, que intercambiamos nuestra cultura, nuestro comercio, nuestra producción y que finalmente convivimos en un territorio que comparte el mismo origen y los mismos sueños. La que tiene que estar preocupada en este momento es Dina Boluarte. El que tiene que estar preocupado en este momento es este Congreso, porque ahonda la crisis y ahonda el rechazo y la indignación de un pueblo que ve en todos estos actos una cortina de humo para tapar en realidad la verdadera crisis política, moral, social, económica que vivimos en el país, producto del golpe de Estado que le diera este Congreso y la conspiración de esta clase política al legítimo presidente del Perú, Pedro Castillo Terrones, elegido mayoritaria, democrática y constitucionalmente para gobernar nuestro país. Claro, cosa que no le ha gustado a la derecha ultraconservadora, cosa que no le ha gustado a los grupos de poder, porque acuérdese que el programa político del compañero Pedro Castillo era establecer una primera constitución política hecha por el pueblo y para el pueblo a través de una asamblea constituyente, revisar los contratos ley de esas empresas que son exoneradas de pagar impuestos, que persiguen a dirigentes, que ordenan la liquidación de organizaciones sociales y que son las que dictan las políticas de Estado en este momento. Acuérdese que empezamos a cobrar las deudas que las empresas les tienen al Estado hasta ahora y que fue eso el motivo fundamental de la interrupción del mandato democrático del compañero Pedro Castillo. Entonces, este gobierno, este Congreso y este sistema judicial, que es el brazo político del sistema de este gobierno, no tienen autoridad moral como para señalar a ningún gobierno hermano que se ha pronunciado a favor de la democracia en el Perú, a favor del Estado de Derecho y a favor del respeto de la voluntad popular, que significa reconocer al presidente Pedro Castillo como el verdadero representante de los peruanos. Para terminar ese tema, hablando del proceso judicial del presidente Castillo, ¿no?, que sigue en curso y según las autoridades podría derivar en una condena de 4 años. ¿Cómo cree usted que podría desarrollarse este caso en los próximos meses y qué escenario sería justo para Pedro Castillo? Bueno, lo justo, lo constitucional, lo legal en este proceso tendría que reconocerse el derecho del presidente a seguir gestionando su mandato hasta el 28 de julio del 2026, que fue el periodo para el cual fue elegido por la mayoría popular, que tendría que reconocerse que este Congreso de mayoría de derecha y fujicerronista vacaron a un presidente de manera inconstitucional y que este sistema de justicia está aplicando métodos políticos para sentenciar a un presidente sin ninguna prueba. Estamos llegando a los 3 años de prisión preventiva y ni el Ministerio Público, ni el Poder Judicial, ni las bancadas del Congreso, ni este gobierno han podido presentar una sola prueba en contra del presidente Pedro Castillo. Entonces, lo justo para el presidente es que este Congreso, este sistema de justicia, reviertan la vacancia inconstitucional y reviertan el proceso que se le sigue al compañero presidente. Mire, ¿quién lo dice? No lo decimos nosotros como voceros del presidente, lo dice una población que supera el 77%, que está de acuerdo con que al presidente lo vacó el Congreso y lo vacaron los grupos de poder justamente para evitar que el plan de gobierno que exigía democratizar la economía, distribuir la riqueza de manera justa y equitativa para el pueblo, haciendo respetar la soberanía de nuestro pueblo con la Constitución, con la fortaleza de la soberanía nacional, con los procesos de democratización al interno, se cumplan. Entonces, creo que el panorama político nacional, igual que el panorama político internacional, está totalmente claro. Si lo miramos geopolíticamente, hay un añadido creciente a favor de la libertad y la restitución del compañero Pedro Castillo. Y si lo miramos internamente, hay un añadido creciente en todos los pueblos del Perú en esa exigencia, una exigencia que ha costado, lamentablemente, casi 70 vidas por orden de alguien que ocupa el Palacio de Gobierno de manera de facto, ilegal, arbitraria y dictatorial.